Bueno, buen día a todos. Hoy vamos a tener con nosotros a Doris Tapia. Es la técnica de mamo del servicio de multidiagnóstico de la sede Mosconi. Nos va a dar una charla de mamografía focalizada, magnificada y tomosíntesis, que la verdad que es muy interesante. Así que bueno, los voy a dejar con ellos. Al final de la charla, como saben, pueden dejar sus preguntas y les voy a ir contestando de a poquito, ¿sí? Bueno, empezamos. Bien. Buenos días a todos. Como dijo Andrea, mi nombre es Doris Tapia. Sí, soy técnica radióloga y me desempeño actualmente en el servicio de mamografía de multidiagnóstico. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar hablando de la anatomía de la mama. Sabemos que son órganos glandulares que se extienden desde la segunda a la sexta costilla, ¿sí? Están ancladas en la parte posterior a la fascia pectoral mayor a través de los ligamentos de Cooper. Y de forma horizontal van a estar desde lo que es el esternón hacia la línea medioaxilar, ¿sí? Donde se encuentra la cola de Spence o cola axilar. Bien, internamente cada mama tiene entre 15 y 20 secciones que se denominan lóbulos, ¿sí? Cada lóbulo tiene muchos lobulillos más pequeños que terminan en bulbos, que son los que producen leche. Los lóbulos, lobulillos y bulbos se unen mediante conductos finos denominados ductos, que son los que conducen al pezón. Entre los espacios que hay entre los lóbulos y los ductos va a haber lo que es grasa. Cada mama también va a contener vasos sanguíneos, ¿sí? Y vasos que transportan linfa. Estos vasos linfáticos conducen a los nodos linfáticos que se van a encontrar en el brazo, en la clavícula y en la zona del pecho. Vamos a hablar un poquito, ¿sí? A ver lo que es la anatomía radiológica. Acá tenemos una vista medio oblicua lateral, donde vamos a ver, ¿sí? Podemos ver la piel, podemos ver también el pezón, podemos ver en la zona de la periferia el tejido adiposo, en la parte central podemos ver el tejido glandular y también eh, podemos ver lo que es el músculo pectoral, ¿sí? Y algún ganglio axilar. Bien, ¿qué es lo que vamos a evaluar en una mamografía? Vamos a evaluar la simetría de las glándulas, la densidad de la glándula, nódulos, masas, bultos, también estructuras distorsionadas y calcificaciones, ¿sí? Que si son pequeñas las vamos a llamar microcalcificaciones y si son más grandes, macrocalcificaciones. Bien, ahora vamos a hablar sobre las proyecciones mamográficas complementarias, ¿sí? Las proyecciones básicas no vamos a tocar en esta charla ese tema, ya que mi compañera Janina Benítez, en una charla anterior, ¿sí? Ella habló sobre las proyecciones básicas, la cráneo-caudal, la medio-oblicuolateral, ¿sí? Y de paso les comento que si quieren ver esa charla, está subida al canal de YouTube de Multidiagnóstico. Por eso es que hoy nos vamos a centrar solamente en las proyecciones complementarias. Sabemos que las proyecciones mamográficas son una parte fundamental del estudio de la mama, ¿sí? En estas proyecciones podemos ver imágenes de la mama tomadas desde diferentes ángulos para proporcionar una visión integral, una visión completa de los tejidos mamarios. Pero en algunos casos puede ser necesario realizar otro tipo de proyecciones
adicionales, ¿sí? Para obtener una mejor visualización de áreas específicas de la mama, especialmente si es que se detecta alguna anomalía en las primeras imágenes, ¿sí? Por eso las proyecciones complementarias son muy útiles para maximizar la visibilidad de esos tejidos y darnos algo más de información. Vamos a comenzar hablando de la cráneo caudal exagerada. Esta es una proyección que va a permitir una mejor visualización de lo que es la región lateral de la mama, lo que es la región de la axila. Para realizar esto, vamos a colocar a la paciente de frente al equipo, como si fuéramos a realizar una cráneo-caudal común, ¿sí? Y vamos a luego rotar a la paciente de forma que la parte de la axila quede dentro del equipo, ¿sí? Y así poder comprimir en esa zona para detectar cualquier anomalía que podamos encontrar en esa área. Bueno, acá tenemos, sí, como pueden ver, la imagen de la izquierda es una cráneo caudal básica, común, y podemos llegar a visualizar de forma parcial una imagen más opaca, sí, y que si realizamos la cráneo caudal exagerada, como podemos ver, estamos en la zona de la axila porque visualizamos algo de músculo pectoral, podemos llegar a ver de forma completa esa imagen opaca. Y si le hacemos un poco de aumento a la imagen, podemos darnos cuenta que se trataba de un ganglio intramamario. Bien, ahora pasamos a lo que es magnificada y focalizada. Estas son técnicas que nos van a permitir obtener imágenes más detalladas de áreas específicas de la mama, ¿sí? ¿Cuándo las vamos a utilizar? Las vamos a utilizar, ¿sí?, a la magnificada para evaluar detalles pequeños como lo que son microcalcificaciones, márgenes de lesiones o estructuras finas en la mama. Y la focalizada cuando se necesita obtener una imagen más clara y detallada de una zona específica comprimiendo directamente en esa zona. Bien, esta proyección la vamos a realizar en cráneo caudal y medio lateral, ¿sí? Acá a la derecha tenemos una imagen del equipo de nuestro servicio donde ya está preparado para realizar una magnificada y focalizada. Como podemos ver, tiene colocada una torre de magnificación y en la parte superior tenemos una paleta más pequeña para realizar la focalización. El posicionamiento, sí, va a ser en cráneo caudal y medio lateral. Para realizar la cráneo caudal, vamos a colocar a la paciente de frente al equipo, ¿sí? Como si fuéramos a realizar una cráneo caudal común. Si queremos, le podemos dar una pequeña angulación al equipo de 15-20 grados más o menos, ¿sí? Y vamos a comprimir en esa zona y vamos a obtener una imagen como la que tenemos en el centro, ¿sí? Con con una focalización en esa zona específicamente. La imagen de la derecha, ¿sí? Tenemos al equipo preparado para realizar la medio lateral, ¿sí? Con una angulación que va a llevar de 90 grados. A la paciente la vamos a ubicar de forma lateral el equipo, se va a parar al costado de la torre de magnificación, por aquí, y va a elevar su brazo por encima de la torre y luego va a girar hacia adentro para que la mama dentro quede dentro de la base de la torre. Bien, acá tenemos un ejemplo, ¿sí?, de una paciente que llegó a nuestro servicio con un pedido para una mamografía localizada retroareolar derecha, ¿sí?, con un diagnóstico de un nódulo bilobulado. Luego, la paciente llegó, ¿sí?, con sus imágenes previas y el informe de esas imágenes, ¿sí? Y acá en este punto quiero resaltar que es muy importante, sí, es fundamental que la paciente traiga esas imágenes anteriores, ¿sí? Que las traiga en un papel de acetato, eh, ya que sin estas imágenes no es posible realizar el estudio, ¿sí? Entonces,
podemos ver que en el informe sí se dice que se señala una opacidad nodular en la zona retroareolar de mama derecha y que se le está pidiendo una localizada, sí, o focalizada para evaluar esa zona. Entonces, lo que hacemos a continuación es colocar las imágenes en el negatoscopio y vamos a tomar medidas, ¿sí?, de la zona en que se está pidiendo en el informe. Acá, como podemos ver, ¿sí?, esa opacidad en la zona retroareolar, ¿sí?, que es muy marcada en ambas proyecciones. Y vamos a tomar esas medidas, ¿sí? Nosotros lo hacemos con los dedos, ¿sí? También se puede utilizar una regla, pero nosotros generalmente lo hacemos con los dedos. Vamos a tomar esas medidas de forma anteroposterior y laterolateral, ¿sí? Tomando como referencia el pezón. Y después esa misma medida la vamos a marcar en la mama de la paciente, ¿sí? Le vamos a realizar una pequeña marquita y vamos a comprimir en esa zona. Luego, bien, tenemos las imágenes que logramos, una cráneo caudal, una medio lateral y como podemos ver, bien focalizada en esa área, ¿sí?, esa opacidad que se veía en las imágenes iniciales. Y finalmente tenemos el informe ya realizado por el médico informante, donde dice, donde confirma la presencia, ¿sí?, de esa imagen nodular que se observaba en el estudio mamográfico previo. Bueno, ahora pasamos a hablar de lo que son los nódulos, ¿sí? Los nódulos son, eh, son una masa, ¿sí?, o un bulto que se va a encontrar en el tejido de la mama y que puede ser de forma sólida o líquida, ¿sí? No todos los nódulos son malignos, de hecho la mayoría son benignos y pueden tener diferente forma, diferente contorno, y es en esto en que nos vamos a basar ahora para describirlos, ¿sí? Primero tenemos los nódulos de forma redondeada, ovales, lobulados, de bordes bien definidos, ¿sí? Como el que tenemos en esa imagen. Podemos ver un nódulo de forma bien redonda y con sus bordes bien lisos, ¿sí? Estos siempre, casi siempre van a ser benignos y pueden llegar a ser un ganglio intramamario, un quiste o un fibroadenoma. Pasamos a otro tipo de nódulos. También van a ser redondeados de forma oval, lobulados, pero estos van a tener sus bordes parcialmente definidos, como este. En su mayoría van a ser benignos y pueden ser quistes, fibroadenomas y raramente algún tipo de cáncer. Bien, los nódulos de forma irregular, con bordes mal definidos, como este que les señalo acá. Acá las probabilidades de cáncer aumentan y pueden ser fibroadenomas o una fibrosis focal benigna. Tenemos los nódulos de forma espiculada, ¿sí? Un centro bien opaco y van a irradiar de este centro diferentes espículas. Acá las probabilidades de malignidad son altas, ¿sí? Y puede ser un cáncer ductal invasivo. Bien, ahora vamos a hablar de las asimetrías, ¿sí? Una asimetría mamaria es un área de tejido fibroglandular que está presente en una sola proyección o que muestra diferencias sutiles respecto al tejido que lo rodea o con la mama contralateral, ¿sí? No tiene unos bordes definidos ni tampoco características de masa, ¿sí? Tenemos cuatro tipos de asimetrías, tenemos la simetría propiamente dicha, la simetría global, la simetría focal y la simetría en desarrollo. Empezamos con la simetría. Es un sector de tejido fibroglandular denso que va a estar visible en solo una de las proyecciones, ¿sí? Y generalmente van a ser artefactos por superposición. Como podemos ver en este ejemplo, ¿sí? Tenemos, si podemos ver, en la mama izquierda, en el sector externo, ¿sí? Como vemos acá en la proyección cráneo-caudal, esta zona de tejido más denso, que la vamos a visualizar solo en esta proyección, porque si vamos a la misma zona de la mama izquierda, ¿sí? En la proyección medio oblicuo lateral,
no la vamos a visualizar. Otro ejemplo de una simetría, ¿sí? Tenemos las imágenes de la izquierda, una zona de tejido denso en el cuadrante externo de la mama derecha, que solo va a aparecer acá, como ven, en la cráneo caudal, pero en la media oblicua no va a estar. El resultado de esto, un artefacto por superposición, ya que en la mamografía que se le realizó un año después a la paciente no se encontró. Otro más, tenemos ¿sí? Una zona de tejido denso ¿sí? En la mama derecha, que solo va a aparecer en la proyección medio oblicua, como podemos ver acá. ¿sí? Otro artefacto por superposición, porque un año después tampoco se observó. Pasamos a la simetría global. Este tipo de asimetría va a ocupar una porción importante de la mama, ¿sí? Al menos un cuadrante, y esto se va a determinar comparándolo con la misma zona de la mama contralateral. Podemos ver acá entonces, em, en la mama derecha, podemos ver esta zona amplia de tejido fibroglandular denso que va a estar en ambas proyecciones, en la cráneo caudal y en la media oblicua, ¿sí? Pero no en la otra mama. Bien, la simetría focal ahora, ¿sí? Una zona de tejido fibroglandular denso que va a ocupar una porción limitada de la mama, menos de un cuadrante va a ser. Esto se va a observar en diferentes proyecciones y tienen todas un aspecto similar, ¿sí? Va a tener un borde cóncavo y va a estar intercalada con grasa. Como podemos ver acá, en la cráneo caudal, mama derecha, esta zona que les señalo, también la vamos a ver en la otra proyección, en la media oblicua lateral. Otro ejemplo de asimetría focal, esta zona de tejido denso asimétrico tiene un borde cóncavo, como podemos ver, está intercalado con grasa, pero no se acompaña de otros nódulos, de distorsiones ni calcificaciones. Se le realizaron a esta paciente todos los estudios de imagen, ¿sí? Y se lo consideró como probablemente benigno, pero posteriormente tuvo un crecimiento a los 6 meses, lo que hizo que se cambie a sospechoso. Tenemos también acá, en estas imágenes de la derecha, otra zona de tejido denso asimétrico, ¿sí? Son imágenes magnificadas en medio lateral, en cráneo caudal. Eh, Tienen borde cóncavo, grasa intercalada, pero no tienen nódulos tampoco, distorsión ni calcificaciones acompañando, así que se lo consideró como probablemente benigno. Y esto quedó demostrado porque se mantuvo esta simetría estable durante 3 años. El último tipo de asimetría, ¿sí? La asimetría en desarrollo, que son similares a las asimetrías focales, pero tienen una aparición repentina o aumentaron su tamaño o visibilidad. En este caso van a representar el 15% lesiones malignas. Podemos ver la mamografía de arriba, ¿sí? Es la anterior, la de abajo es la actual. En la anterior podemos ver esta zona, ¿sí? Y si la comparamos, perdón, uy, acá, perdón. Si la comparamos con la mamografía actual, vemos cómo esa zona, ¿sí? Amplió su tamaño, se hace más visible, ¿sí? Otro ejemplo más de asimetría en desarrollo. Vemos este tejido denso y asimétrico. eh, la mamografía anterior, la mamografía actual, como podemos ver cómo cambió esta zona y también se hizo más voluminoso, ¿sí? En este caso se determinó un carcinoma ductal invasor. Bien, pasamos ahora a las calcificaciones, ¿sí? Sabemos que las calcificaciones son depósitos de calcio, ¿sí? En la mama, y las vamos a clasificar según su distribución y según su morfología. Según su distribución, las vamos a llamar dispersas o difusas. Tenemos las agrupadas y las lineales. Y según su morfología, tenemos las vasculares, las lineales gruesas o en varilla,
calcificaciones en popcorn, redondas o puntiformes y amorfas. Bien, tenemos las calcificaciones dispersas. Estas se distribuyen de forma aleatoria, ¿sí? En toda la mama. Generalmente van a ser benignas. Podemos ver acá en este ejemplo distintas calcificaciones, estos como puntitos pequeñitos, ¿sí? Más densos, ¿sí? Que lo podemos ver en lo que es toda la mama. Las agrupadas van a ser pocas calcificaciones en un área pequeña de tejido. Para considerarlas como tal, ¿sí? Deben verse agrupadas en ambas proyecciones y estas ya requieren una evaluación, ¿sí? Un seguimiento con proyección magnificada, como estas que estoy señalando acá en el centro de la imagen. Las calcificaciones lineales, estas se disponen en un trayecto lineal que puede ramificarse. Van a sugerir un depósito de calcio dentro de un conducto y tienen una probabilidad de malignidad de un 60%, ¿sí? Como vemos acá, como siguiendo una línea y con distintas ramificaciones. Tenemos las vasculares, que son depósitos de calcio en las paredes de las arterias mamarias, ¿sí? Generalmente van a ser bilaterales, como en estos dos ejemplos, ¿sí? Tenemos las lineales gruesas o en varilla. Estas son calcificaciones benignas que van a estar ubicadas en los conductos de la mama, ¿sí? Pueden ser de origen intraductal, si se originan dentro del conducto, o periductal, si se originan en las paredes del conducto. Suelen tener una distribución radiada hacia el pezón, como vemos en esta imagen, que van todas como en dirección hacia el pezón. Tenemos las calcificaciones en popcorn. Estas van a ser densas y gruesas, van a ser mayores de 2 o 3 milímetros y van a ser sugerentes de un fibroadenoma en involución. También a veces pueden aparecer dentro de lo que es un nódulo, ¿sí? Como en esta imagen de la derecha. Tenemos las redondas o puntiformes. Se van a originar a nivel lobulillar y pueden tener diferentes tamaños, ¿sí? Si son mayores a 0,05 milímetros, van a ser redondas, y si son menores a 0,5, van a ser puntiformes. Cuando son aisladas, difusas y pequeñas, se van a considerar benignas. Tenemos las amorfas, que son calcificaciones menores a 0,01 milímetros. No va a ser posible contarlas y, como lo dice su nombre, no van a tener una forma determinada, ¿sí? Una forma definida. Cuando son difusas y bilaterales se las van a considerar benignas, como estas de aquí. Pasamos a la distorsión de la arquitectura mamaria. Esta es una alteración del patrón normal del parénquima mamario, ¿sí? Sin una masa definida, que va a estar caracterizada por la convergencia de líneas o retracción del tejido. Esto puede significar un carcinoma invasivo o puede deberse a alguna cirugía previa que tenga la paciente. Se le va a realizar un seguimiento mediante mamografía magnificada, tomosíntesis, ecografía o, si el caso lo amerita, una biopsia. Como podemos ver acá en el círculo rojo, tenemos una clara imagen de una distorsión, ¿sí? Es la típica imagen con un centro y con líneas que irradian desde allí. Bien, ahora vamos a pasar a hablar de la tomosíntesis, ¿sí? Esta es una técnica que se basa en la adquisición de imágenes bidimensionales de la mama comprimida en múltiples ángulos mediante el barrido del tubo de rayos, ¿sí? Que va a estar en un arco prefijado y va a realizar movimientos de traslación y angulación para adquirir proyecciones de forma seriada sobre un punto focal en diferentes ángulos y haciendo diferentes disparos que van a ser captados por un panel detector. Luego, estas imágenes van a ser combinadas y sintetizadas en el plano que se escoja para permitir una reconstrucción tridimensional de la mama,
dándole un volumen de 1 milímetro de espesor. Estas imágenes que se obtienen, sí, van a dar información adicional de la localización espacial. También el detector, sí, puede ser estacionario o irse moviendo juntamente con el tubo. Y también se van a utilizar rejillas antidispersión para poder mejorar la calidad de la imagen. Bien, en cuanto a lo que son las proyecciones para esta técnica, no hay como un protocolo establecido, ¿sí? Se puede hacer solo en medio lateral oblicua, en cráneo caudal o también se pueden hacer ambas, ¿sí? Generalmente se utilizan las dos proyecciones y además van a ir, estas imágenes 3D van a ir acompañadas de imágenes de mamografía digital también en cráneo caudal y medio lateral oblicua. Acá tenemos este gráfico, ¿sí? Comparando la mamografía convencional, ¿sí? Tenemos el tubo de rayos que está fijo y va a realizar un disparo, ¿sí? En un punto de la mama. En cambio, la tomosíntesis, vamos a tener el tubo de rayos que va a ser móvil, ¿sí? Se va a ir moviendo y al mismo tiempo va a ir realizando diferentes disparos, ¿sí? En diferentes sectores de la mama, ¿sí? Para después hacer una reconstrucción de esas imágenes. Acá podemos ver en estas imágenes, ¿sí? La primera que les señalo es una mamografía 2D, ¿sí? Convencional, con una opacidad señalada, pero después tenemos los diferentes cortes de tomosíntesis donde vemos esa misma imagen como más despejada, ¿sí? De diferentes estructuras. Bien, em, la tomosíntesis va a permitir, ¿sí? Identificar estructuras glandulares superpuestas que imitan lesiones, ¿sí? Mejorando su visualización cuando son mamas densas, que por ahí es más dificultoso poder observar lesiones en este tipo de mamas. La posibilidad de separar las diferentes capas, ¿sí? De tejido va a sugerir una posible reducción de los falsos negativos y los falsos positivos debido a lo que es la superposición, ¿sí? Bien, esta técnica tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿sí? Vamos a comenzar hablando de las ventajas. Una de ellas, sí, es que va a aumentar la tasa de detección de cáncer, ¿sí? En aproximadamente un 30 a un 50%, comparándola con la mamografía digital convencional. Y va a ser de utilidad para reducir las recitaciones a las pacientes y para aumentar el valor predictivo positivo de las indicaciones de biopsia. También una ventaja es que va a haber una mayor visibilidad de los nódulos que en la mamografía convencional son a veces parcialmente visibles, ¿sí? Podemos ver la imagen de arriba, una mamografía en 2D convencional. Se señala ahí con la flecha esta opacidad que después en un corte de tomosíntesis la vamos a ver de forma más clara con sus contornos más delimitados. Bien, otra ventaja es que va a mejorar la evaluación del margen, el tamaño y la forma de una lesión de tipo masa, ¿sí? La mamografía digital, junto con la tomosíntesis, va a ser más exacta todavía para determinar el tamaño de los tumores en todo tipo de mamas, tanto grasas como densas, ¿sí? Otro ejemplo más de cómo una lesión que podemos ver acá, ¿sí? En esta imagen convencional, es más visible, más clara, ¿sí? En tomosíntesis. También la tomosíntesis permite caracterizar áreas de distorsión con mayor definición. La tomosíntesis ha incrementado la detección de lo que son las distorsiones de la arquitectura mamaria que no son visualizadas en la mamografía 2D. Este es un hallazgo, ¿sí? Este hallazgo es una de las primeras principales causas de los falsos negativos, ¿sí? Y la implementación de esta técnica va a permitir identificar estas anomalías, ¿sí? Eh, Acá tenemos otro ejemplo de la mamografía digital, cómo se puede ver esta distorsión
de forma más clara en tomosíntesis. También va a mejorar la estimación de estructuras ductales, vasculares y calcificaciones, ¿sí? Como en este ejemplo que se señala acá en la zona retroareolar. También va a mejorar la evaluación de asimetrías, que esta es una de las principales causas de recitaciones para las pacientes cuando se realizan su mamografía. La mayoría de las asimetrías terminan siendo una sobreposición de tejido mamario. Entonces, con esta técnica se va a poder evitar esto, ¿sí? Y se va a evitar realizarle proyecciones adicionales a la paciente, como lo que son la compresión focalizada y la ecografía, ¿sí? Acá también vemos ejemplos de cómo una simetría es más vista, mejor vista, ¿sí? En un corte de tomosíntesis que en la mamografía en 2D. También va a ser útil para examinar mamas densas, ya que va a delinear mejor lo que son los contornos de las lesiones, ¿sí? Si vemos en esta imagen 2D, podemos ver una mama muy densa, ¿sí? Que prácticamente no tiene grasa, y no vamos a visualizar nódulos, ¿sí? Pero si la observamos, ¿sí? A esta misma mama en una imagen 3D de tomosíntesis, vamos a ver cómo se puede ver de forma clara, ¿sí? Muy precisa, esta opacidad, ¿sí? Una imagen nodular que se estaba escondiendo, ¿sí? En la imagen en 2D. Bien, entre las limitaciones de la tomosíntesis podemos encontrar, ¿sí? La no visualización de lesiones que no están incluidas dentro del campo del detector, ¿sí? Para que una lesión sea visible, debe tener una densidad diferente a la del tejido que la rodea, por lo que para definir sus bordes va a ser necesaria la presencia de una mínima cantidad de grasa, ¿sí? Alrededor. También se va a necesitar una mayor, ¿sí? Dosis de radiación cuando son mamas de alta densidad. Va a haber un mayor requerimiento de tiempo, ¿sí? Para elaborar los informes. Al haber tanta cantidad de imágenes, ¿sí? Los médicos van a necesitar mayor cantidad de tiempo para realizar estos informes. La visualización de microcalcificaciones es una de sus limitaciones, ¿sí? Las microcalcificaciones van a ser mejor visualizadas en la mamografía digital, ¿sí? Ya que en la tomosíntesis hay una menor sensibilidad, ¿sí? Para detectarlas. También hay artefactos, ¿sí? Los artefactos son raros en tomosíntesis, pero cuando los hay pueden deteriorar significativamente, ¿sí? La calidad de la imagen. Así que esta técnica va a tener algunos artefactos que son propios, ¿sí? Y que es importante saber reconocerlos. Por eso ahora vamos a ver algunos de ellos. Tenemos los artefactos fuera de plano, que también se los conoce como artefactos de cremallera. Estos van a ser réplicas de objetos de alta atenuación, como lo que es el material metálico, ¿sí? Pueden ser clips quirúrgicos, y que se van a ver en cada corte de tomosíntesis, excepto en los planos en los que van a estar ubicados estos objetos. Tenemos los artefactos de terrazas, que van a aparecer como estrías perpendiculares a la dirección del barrido del tubo de rayos y se van a ver con mayor frecuencia en los bordes del campo de visión de las media oblicua lateral de mamas grandes, ¿sí? Se van a ver en el borde de una imagen donde el tejido inicialmente va a estar fuera del FOB y a medida que el tubo de rayos va barriendo la mama, va a ir entrando esa imagen, ¿sí? Eh, para hacer que sea más claro, en el borde de la mama, ¿sí? Se van a ver como si fueran pequeñas escaleritas, ¿sí? Como escalones, eh, que va a ser justamente el barrido del tubo de rayos, que va entrando de forma parcial. Y para evitar este artefacto, la única forma es repetir la prueba ubicando de vuelta la mama, ¿sí? Reposicionándola. Tenemos
el artefacto por error del procesado de la piel, que se va a ver como un desvanecimiento de la piel y va a ser más frecuente en mamas que tienen un grosor mayor a 7 centímetros, ¿sí? Para minimizarlo, lo que se puede hacer es comprimir al máximo la mama. Tenemos artefactos de movimiento que van a ser como un borrón de forma sutil, pueden ser difíciles de detectar y en la reconstrucción de cine ahí sí se van a ver mejor. Y tenemos por último el artefacto de pila de monedas, que lo van a ocasionar las calcificaciones y van a consistir en la repetición de esa imagen en los cortes adyacentes, ¿sí? Tenemos un ejemplo de este artefacto. Podemos ver, ¿sí? En las proyecciones derechas, ¿sí? Vamos a poder ver múltiples calcificaciones, ¿sí? Que se van a ver replicados en los cortes de tomosíntesis, ¿sí? Y se van a ver como una repetición y una distorsión de la imagen, que van a generar esos quistes eh, calcificados. Bien, ahora vamos a pasar a hablar, ¿sí? De la mamografía con contraste, ¿sí? Que es una técnica, ¿sí? Que no está muy difundida en nuestro país. Los ginecólogos de nuestro país no la piden, ¿sí? Por ahí más en otros países la piden más, pero aquí no. Em, Bien. Esta técnica va a ser una variante a la resonancia magnética, ¿sí? Para pacientes claustrofóbicas o que tienen marcapasos y puede ser una variante, una alternativa útil y barata, ¿sí? Vamos a describirla un poquito. Es una técnica de imagen que va a combinar la mamografía tradicional con la administración intravenosa de un medio de contraste iodado. Esto va a permitir resaltar áreas con mayor vascularización, lo que va a indicar la presencia, ¿sí? De lesiones sospechosas como algún tumor. Entre su uso actual se va a incluir la evaluación adicional de pacientes sintomáticos o pacientes con exámenes previos anormales, la evaluación de la extensión local del cáncer de mama cuando es recién diagnosticado, el seguimiento de la quimioterapia y la detección del cáncer de mama en pacientes de alto riesgo. Bien, ¿cómo funciona esta técnica? ¿Sí? La mamografía con contraste va a utilizar una tecnología llamada mamografía con sustracción digital con energía dual. El primer paso, ¿sí? Para realizarla va a ser la administración del medio de contraste, ¿sí? Se le va a inyectar a la paciente un medio de contraste iodado por vía intravenosa, el mismo que utilizamos en tomografía, ¿sí? Y esto se va a realizar 2 minutos antes aproximadamente de tomar las imágenes. Luego vamos a pasar a la captura de las imágenes con energía dual. Primero se van a tomar 2 imágenes consecutivas, ¿sí? Por cada posición de la mama. Primero una de baja energía que va a captar la anatomía mamaria y luego otra de alta energía que va a detectar la captación del contraste. Y luego vamos a pasar a lo que es el procesamiento digital de las imágenes, ¿sí? Un software especial que va a tener el equipo va a combinar ambas imágenes mediante un proceso de sustracción, ¿sí? Eliminando la información anatómica y destacando solamente las zonas donde hubo captación de contraste, ¿sí? En las zonas donde hubo realce. Esto va a resaltar las áreas con mayor vascularización, donde lo que puede indicar si un proceso maligno o sospechoso. Bueno, ¿en qué casos está indicada si esta técnica la va a indicar para las pacientes con mamas densas? ¿Sí? También cuando hay lesiones detectadas por otros métodos, ¿sí? Que requieren una mejor caracterización cuando hay una sospecha de un cáncer oculto, ¿sí? Especialmente cuando no está disponible la resonancia para esa paciente, o también en el seguimiento, ¿sí?
al tratamiento en pacientes con un diagnóstico ya confirmado. Bueno, acá tenemos un cuadro comparativo, ¿sí? Con las ventajas y las desventajas de la mamografía con contraste. Entre las ventajas encontramos, ¿sí?, que es rápida, aproximadamente 7 minutos, ¿sí? Es fácil de reproducir y de interpretar. Es económica comparándolo con lo que es la resonancia magnética, que sabemos que es un estudio más costoso. Es bien tolerada por las pacientes, ¿sí? También, si la comparamos con la resonancia, en ese estudio, en la resonancia, la paciente tiene que tener una posición un poco incómoda, ¿sí? Que al ser un estudio largo no es muy tolerada. También va a proporcionar el estudio mamográfico de rutina y la imagen recombinada en un solo procedimiento, y se puede realizar en pacientes que llevan marcapasos o material metálico, ¿sí? Y también pacientes claustrofóbicas o muy obesas. Pasando a las desventajas, tenemos que se va a necesitar una dosis de radiación más alta, ¿sí?, que en la mamografía convencional. Debe realizarse en ayunas, ¿sí?, como cada vez que inyectamos un medio de contraste. El estudio debe ser programado. No puede realizarse en pacientes con posibilidad de reacción adversa al yodo, ¿sí? Pueden tener una reacción alérgica. Tampoco puede realizarse en pacientes con insuficiencia renal. Em, y también tenemos que el rendimiento diagnóstico en pacientes con prótesis de mama va a ser menor. Bien. Acá tenemos unos ejemplos, ¿sí? Tenemos a la izquierda una mamografía con baja energía, ¿sí?, en 2D. Se va a necesitar para realizarla un kilovoltaje entre 26 y 30, y vamos a ver que no detecta el contraste, ¿sí? Solo podemos ver lo que es la anatomía normal. Pero después en la imagen, ¿sí?, con doble energía, eh, que la vamos a realizar con un kilovoltaje de entre 45 y 49, podemos ver la atenuación del yodo sin tanta interferencia del tejido mamario, ¿sí? Podemos ver como difuminado lo que es la anatomía, y bien resaltado lo que es las zonas con vascularización, ¿sí?, donde hubo realce del contraste. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí?, de una paciente con una masa palpable en el cuadrante superior externo de mama derecha. Podemos ver en las proyecciones cráneo-caudal y media oblicua, ¿sí?, que se va a ver de baja energía, ¿sí?, un nódulo, ¿sí?, de contornos oscurecidos, que podemos ver en el círculo, y que después en la mamografía de alta energía tuvo un realce intenso, ¿sí?, lo que es sospechoso de un proceso maligno, ¿sí? Posteriormente a la paciente se le realizó una biopsia y se determinó un carcinoma ductal infiltrante grado 2. Otro ejemplo más, vemos el caso de una paciente con un antecedente de condición fibroquística y fibroadenomas en la mama derecha, ¿sí? En la proyección cráneo-caudal de baja energía, la imagen A, ¿sí? Podemos ver múltiples imágenes nodulares, ovaladas, ¿sí?, y redondas, que al ser evaluadas después en la proyección de alta energía van a se van a presentar múltiples realces nodulares, ¿sí?, que indican multifocalidad. Después, en el estudio histológico, esto correspondió a un carcinoma ductal de alto grado tipo infiltrante con multifocalidad. Bien. Bien, terminando nuestra charla, entonces, para concluir, vamos a decir que la mamografía es la herramienta más efectiva, ¿sí?, para la detección temprana del cáncer de mama. Realizar los controles periódicos va a permitir identificar distintas lesiones en sus etapas iniciales, cuando el tratamiento es más efectivo todavía. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud,
se estima que la mamografía puede reducir la mortalidad por cáncer de mama entre un 20 y un 40% en mujeres de entre 50 a 69 años. Por eso, promover el acceso y la concientización sobre su importancia es fundamental para mejorar la salud mamaria y salvar vidas. Bueno, aquí terminamos la charla y les agradezco mucho a todos por su atención. Bueno, aquí estoy. Si alguno tiene alguna pregunta, estoy acá para contestar. A ver, voy a ir mirando. Buen día a todos. Bien, qué bueno que les haya gustado. Buenísimo. No, se hace solamente, acá preguntan si en tomosíntesis se hace la prótesis o solamente la ECLUN. Hacemos solo la ECLUN, ¿sí? Porque en la prótesis no vamos a tener patología, solo necesitamos ver el tejido mamario, ¿sí? Y la técnica que vamos a usar va a ser la misma que para una mama común, porque recuerden que cuando hacemos la técnica de ECLUN estamos apretando solamente comprimiendo solamente el tejido mamario. Bueno, mientras espero alguna pregunta más, les cuento que la semana que viene, no la otra, vamos a tener una charla a cargo de Martín Falcone de uroresonancia y urotac, que va a estar muy buena, así que los esperamos como siempre. A ver, otra pregunta. En mamografía contrastada, ¿también ECLUN? Sí, también ECLUN, obviamente. Recuerden que el contraste, la prótesis no absorbe contraste, ¿sí? Lo que queremos ver es el tejido. Igual siempre tenemos la limitante de la prótesis, que claramente a las pacientes con prótesis le vamos a ver menos la patología que a las pacientes sin prótesis, ¿no? A ver si tienen alguna pregunta más. El link siempre lo publicamos en LinkedIn. Yo a veces lo pongo en mis estados. ¿Tienen algún grupo de WhatsApp o Instagram para seguir las próximas charlas? Busquen en LinkedIn eh, a multidiagnóstico y ahí van a ir publicando, o en mi link también, en mi LinkedIn también van a ir publicando las charlas, ¿sí? Es multidiagnóstico o el mío es Andrea Angeramo. Esta charla se comparte, todas las charlas en realidad se comparten en el canal de YouTube de Multidiagnóstico, ¿sí? Ahí quedan grabadas por si las quieren volver a ver, quedan todas ahí grabadas. Sí, sí, quedan subidas. Si alguno tiene alguna duda más, puede hacer la consulta a mi email, que es aangeramo@multidiagnóstico.com.ar y los puedo ayudar con lo que necesiten. Recuerden siempre que el mejor método de diagnóstico es la mamografía convencional. La tomosíntesis solamente es para sacar dudas. Acá les dejo el mail como me están pidiendo.
Ahí se los dejo escrito en el chat al mail, por si tienen alguna duda, me lo pueden preguntar por ahí. Y les dejo acá abajo también el canal de YouTube, que es Multidiagnóstico. Ahí van a poder encontrar las charlas que ya dieron, la que dio Doris hoy y las que venimos dando hace rato, ya hay un montón de charlas y las futuras charlas también. Y para LinkedIn, para anotarse a las próximas charlas, es el mismo, multidiagnóstico. Perdón, se escribió mal. Me faltó una L, una S, multidiagnóstico. Así. ¿Alguna duda más? Bueno, veo que no hay más dudas. Le agradecemos a Doris Tapia por la charla que nos dio. Espero que les haya sido de un gran aporte, como a todos nosotros. Nosotros siempre nos capacitamos acá en el servicio y nos gusta dar estas charlas para ustedes y también para enriquecernos nosotros. Así que bueno, los esperamos la próxima, dentro de 15 días. Estén atentos ahí a la publicación del